Bienvenidos a todos y a todas a la clase 7 de Didáctica General. Y en esta oportunidad vamos a comenzar haciéndonos una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es un contenido? Bueno, lo que les voy a pedir es que elaboren una definición de contenidos, obviamente teniendo en cuenta todo lo abordado a lo largo de su carrera y además a lo largo de la cátedra con los textos que fuimos leyendo. Y me gustaría que escriban en sus apuntes qué es para ustedes un contenido. Que hagan pausa y que lo realicen en sus apuntes. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer con esta definición es cotejarla y ver cuán lejos o cerca está de lo que proponen Wirtz y Palamidesi en el ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza. Ellos lo que proponen, estos autores lo que proponen es que el contenido es una construcción social y cultural muy compleja. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en las aulas, en las distintas aulas de las instituciones, se transmite un mensaje. Este mensaje, ¿sí?, contiene determinados contenidos que fueron seleccionados por autoridades reconocidas y legitimadas, ¿sí?, y que son propios de una cultura determinada, de nuestra cultura. Entonces, estos contenidos, una vez que fueron seleccionados, porque no se puede transmitir toda la cultura, sino que fueron seleccionados, son luego transmitidos, enseñados en todas las aulas de las instituciones escolares. Entonces, lo que vamos a decir que son mensajes, ¿sí?, que contienen contenidos propios de una cultura determinada. Estos contenidos, como les dije recién, fueron seleccionados por determinadas autoridades y fueron modificándose, sufriendo transformaciones en todos los momentos hasta llegar al aula. También hay otros autores que hablan de contenidos ocultos, que no están explicitados, que no están explícitos, pero sin embargo, dentro de las aulas estos contenidos se dan. Ahora los voy a invitar a hacerse otra pregunta, y es la siguiente. ¿Contenido es igual a conocimiento? Entonces ustedes lo que van a hacer es exactamente lo mismo. Pensar, reflexionar acerca de si contenido es sinónimo de conocimiento y van a responder esta pregunta en sus apuntes. Vamos a hacer pausa y las respondemos. Y bueno, veamos si coincidimos. La respuesta no son sinónimos, no es lo mismo contenido que conocimiento, porque los conocimientos científicos solo son una parte de los contenidos escolares, de los contenidos que se enseñan en el aula, ¿sí? Los contenidos que se enseñan en el aula no son solo los conocimientos científicos o disciplinarios, sino que también son actitudes, valores, sentimientos, ¿sí? Distintas perspectivas de cómo se ve el mundo. Entonces, la respuesta es no. Y como bien decimos, como bien venimos diciendo, este mensaje que aparecen en las distintas aulas son parte de una cultura, ¿sí? Tienen contenidos que son parte de una cultura determinada. Pero hay diversidad de culturas. Y los límites no son rígidos, sino que son porosos y difusos. Cuando hablamos de cultura, hablamos de experiencias objetivadas, compartidas, transmitidas, que circulan, ¿sí?, que se transmiten de generación en generación, que circulan en las distintas comunidades y que son herencias sociales, ¿sí? Y como dijimos bien, hay diferentes culturas. Este contenido
es un contenido escolar que se transmite o que se enseña en las efemérides, ¿sí? Todos los 11 de septiembre, es decir, que todos los años, el 11 de septiembre en nuestro país, se celebra el Día del Maestro en conmemoración de la muerte de Sarmiento, ¿sí? Y este contenido, elegí esto para que lo podamos analizar, que podamos reflexionar, ¿sí? Sobre esta selección de contenido. Y pongamos, y apliquemos y pongamos en práctica todo lo que venimos hablando sobre el contenido, ¿no? Desde el principio de la clase en este video. Entonces yo lo que les voy a pedir nuevamente es que en sus apuntes hagan un registro, una lista de todos los contenidos ocultos, ¿sí? O todos los mensajes que traen implícitos la enseñanza o la transmisión de este contenido escolar, de este particularmente. Bueno, pongan pausa en el video y realicen la lista. Bueno, este contenido, ¿sí? En esa frase, que, a ver, la voy a leer porque es interesante esta frase, porque también encierra o envuelve o aborda lo que representa Sarmiento, ¿no? En nuestro país. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización. Acá hay palabras fuertes que representan parte de nuestra historia, parte del sufrimiento de distintas comunidades, ¿sí? De los pueblos originarios, que habla de civilización, moral, ¿sí? La moral de los pueblos. Quiere decir que las comunidades o los pueblos originarios no eran parte del pueblo, que para poder ser parte del pueblo tenían que ser civilizados, dejar de ser salvajes, en ese momento se decían, y con todos los sufrimientos que sabemos que padecieron los pueblos originarios en nuestro país, ¿sí? La homogeneización de las personas para que todos sean civilizados y que formen parte de una cultura determinada que ya conocemos, ¿no es cierto? Entonces, esta selección de contenido, este contenido particular que les pedí que reflexionen acerca de él, representa un poco lo que veníamos hablando sobre el poder, ¿no? Que representan una determinada cultura. Estos contenidos representan una determinada cultura y que tienen una intervención justamente política y de poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos de Foucault, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver qué continúa. Nosotros acá, entonces, abordando también un poco lo que propone Foucault, que es la transmisión justamente de la cultura dominante. Hay campos que intervienen en la producción y la selección político-cultural del contenido a enseñar. Y estos campos, como observamos, acá decimos tres: el campo cultural, el campo del Estado y el campo del mercado. Cuando hablamos del campo cultural, estamos hablando de estas instituciones, las instituciones educativas de nivel superior o las instituciones de investigación, que son las principales creadoras, productoras de estos contenidos, ¿sí? Que son organizados y seleccionados para poder transmitirlos o enseñarlos en las distintas aulas. El campo del Estado, que también es el que interviene en esta selección de estos contenidos, ¿sí? Que convoca a determinadas autoridades con determinados perfiles para poder seleccionar estos contenidos y plasmarlos en el currículum. Y el mercado, porque el mercado es el que moldea y el que el que en realidad tiene una demanda de individuos o de empleados para el futuro. Entonces, ¿quiénes son los que forman los empleados? Justamente las instituciones escolares son las que moldean, si se quiere, a los ciudadanos en términos de Sarmiento, ¿no? De esta cultura hegemónica, que forma a los ciudadanos para poder
desarrollarse en el futuro y ser productivos en el país, ¿no? Entonces el mercado es el que pauta una demanda, un determinado perfil de empleados, ¿sí? Para las distintas empresas multinacionales en este contexto, ¿no? De globalización. Y tenemos también que definir qué es el currículum. Cuando hablamos de currículum, estamos hablando de un documento oficial. Es un documento, sí, oficial que es entregado en las distintas escuelas. Los docentes tienen el currículum, el diseño curricular, en los distintos niveles, ¿sí? Y es un documento oficial. De ahí, los docentes tienen que utilizar esos contenidos para poder transmitirlos o enseñarlos en las aulas y que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Que los alumnos aprendan. Lo que dicen Birz y Palamidesi es que es una porción de cultura, justamente con lo que veníamos diciendo, ¿no? Que los contenidos son construcciones culturales y sociales, ¿sí? Que son seleccionados por determinadas autoridades, que son reconocidas y legitimadas para poder hacerlo, y que se seleccionan, hay un recorte, porque no se puede poner toda la cultura, es inabarcable la cultura, ¿sí? No se puede poner en un currículum, sino que hay que hacer una selección, por eso habla de una porción de cultura. Es organizada. ¿Por qué organizada? Porque se organizan en los distintos niveles, hay contenidos organizados para el nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario, y también organizados en disciplinas, en las distintas áreas, por ejemplo, matemática, prácticas del lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, eso, por ejemplo, en el nivel primario. Y obviamente es legitimada, ¿por qué? Porque es una producción, si hablamos de, digamos, de Foucault, es una producción que está elaborada en el campo del Estado, que también interviene el campo cultural, obviamente el campo del mercado. Entonces realmente es una producción legitimada, ¿sí? Y ahora vamos a ver las distintas definiciones de currículum, ¿sí? Ya vimos de Birz y Palamidesi. Ahora vamos a abordar esta definición de Dino Salinas, que dice que el currículum es un plan de estudios, de actividades organizadas de enseñanza. Es un proyecto que da sentido y coherencia a una oferta educativa. Cruce de prácticas diversas que definen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Stenhouse dice que es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Alicia de Alba lo que propone es que es una síntesis de elementos culturales, que es lo que veníamos hablando antes de una porción cultural, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos que conforman una propuesta política educativa. Como bien vimos, ¿sí? Contenido no es igual que conocimiento, no son solo los conocimientos científicos, sino que también hay contenidos que hablan de actitudes, de valores, de costumbres, de creencias, de hábitos, de intereses, ¿sí? De sentimientos. Y lo que tienen en común estas definiciones, o por lo menos la de Dino Salinas, encuentro en común con Alicia de Alba, que es una propuesta política, ¿sí? Una propuesta política educativa. Y entonces, esto me parece que hace reflexionar acerca de, bueno, la importancia de actualizar el currículum, ¿no? De poder seleccionar contenidos que sean adecuados, ¿sí? O adaptados para la inclusión de todas las comunidades. Les voy a pedir que miren este dibujo, esta imagen. Para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban el árbol. Acá hablamos de la evaluación también, ¿no es cierto? Ahí está la evaluación de los contenidos, estos contenidos que venimos abordando, estas definiciones de contenido, lo que es el contenido,
¿sí? La selección de estos contenidos que conforman el currículum, este mensaje que se transmiten en las escuelas, y pensemos si qué verdad tiene, ¿no? Esta frase. Dice, para que la selección sea justa, o sea que para la evaluación, para la calificación o la acreditación sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Cada uno de los alumnos representan determinadas comunidades. Yo lo interpreto así, ustedes pueden interpretarlo de otra manera, pero digo, me gustaría que ustedes piensen qué relación podemos encontrar entre esta imagen y el currículum, tal cual lo venimos abordando en esta clase. Así que les pido, por favor, que pongan pausa y que respondan a esta pregunta. ¿Qué relación podemos encontrar entre esta imagen y el currículum? Cuando observo esta imagen, pienso en los contenidos que conforman el currículum, ¿no? Que son seleccionados y que en las aulas los docentes enseñan. Pero este contenido, en términos de Chevalier, por ejemplo, estos contenidos se transmiten a través de una transposición didáctica, o se enseñan a través de una transposición didáctica, ¿sí? Estos contenidos que ya fueron recortados y sufrieron una transformación en el currículum, luego surge otra transformación cuando los docentes o los maestros toman estos contenidos, ¿sí? También les hacen sus recortes personales, porque allí intervienen también toda su escolarización, toda su historia escolar, su perspectiva, su forma de ver el mundo. Ahí sufre otra transformación, y también sucede cuando el alumno, el estudiante, aprende este contenido, ¿no? También sufre otra transformación, o sea que este contenido, esta construcción social, sufre varias transformaciones. Birz y Palamidesi hablan de esto como una recontextualización, ¿no? Una contextualización en donde estos contenidos sufren transformaciones, pero también sufren transformaciones en los textos escolares, porque nosotros, por ejemplo, todos o la mayoría que transitó la escuela primaria, trabajamos con libros, con manuales. Estos manuales también tienen estos recortes hechos por otros, ¿no? Entonces, también ahí aparece otra recontextualización, ¿sí? de los contenidos, y todos estos se ponen en juego en las aulas. Entonces, cuando volvemos a la imagen, ¿qué relación podemos encontrar entre esta imagen y el currículum? ¿Sí? Hablamos de estos contenidos que son iguales para todos, pero la realidad es que hay distintas comunidades, y que no todos pueden alcanzar los contenidos. Y Connell es otra de las autoras que abordamos en esta clase, y que nos propone el concepto de justicia curricular. Ella habla de justicia curricular donde haya un currículum común, ¿sí? Que este currículum común sea la expresión de los intereses de los menos favorecidos, en donde participen todos los sectores sociales, y que sea parte de la construcción histórica de la igualdad. ¿Qué entendemos por común? Este currículum común que tenga un modo de entender a la inclusión. También propone la idea de injusticia curricular, y lo que expresa que existe una injusticia curricular justamente porque cuando se elabora el currículum, ¿sí? En la selección de los contenidos expresan los intereses de los más favorecidos, de una comunidad de élite, ¿no? Que llegan a este lugar porque pertenecen a una comunidad de élite y tuvieron la posibilidad de poder llegar a estos puestos en donde se seleccionan los contenidos curriculares. También, que como venía diciendo, es solo una comunidad la que accede.
Entonces habla de injusticia curricular porque la realidad es que deberían haber profesores que conocen las distintas aulas de distintos contextos sociales, que sean los que seleccionan los contenidos que elaboran o produzcan el currículum, para que justamente sea más igualitario, más equitativo, que sea más democrático, ¿no es cierto? Y esto produciría esta construcción histórica de la igualdad. La injusticia curricular lo que produce es una construcción histórica de la desigualdad, ¿sí? Porque no todos, no todas las comunidades, no todas las culturas pueden acceder a estos conocimientos. Hay una injusticia curricular. Y para finalizar, quería leer esta frase que dice que las prácticas curriculares son injustas cuando reducen la capacidad de las personas de mejorar su mundo. Aniquilar el sentido de la posibilidad puede ser tan efectivo como cualquier propaganda positiva en favor de la esclavitud. Es interesante, ¿no? Y nos ayuda a reflexionar sobre el currículum, la función, el papel que cumple en nuestra sociedad. Les agradezco mucho que hayan visto el video, espero que les haya servido, lean todos los textos para poder realizar las próximas actividades. Bueno, un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase.